Hola, muy buenos días en México y muy buenos días en Montevideo. Les saludo a todos desde Moscú, desde la agencia de noticias y radio Sputnik. Soy Anastasia y trabajo en el Departamento de Cooperación Internacional en la agencia. Y ante todo, me encantaría expresar nuestro sincero agradecimiento a la Universidad Veracruzana y a las autoridades de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación por haber aceptado nuestra propuesta, nuestra invitación. Es un gran honor y gran placer para nosotros colaborar con ustedes y espero que la charla sea interesante y útil para todos. También me gustaría expresar el agradecimiento a mi colega Oleg, que también nos ha reunido y será el protagonista de la charla en un ratito. Nos toca un par de minutos. Y a los estudiantes, claro, muchas gracias por llegar. Sé que es bastante temprano en México, pero sí, espero que sea de su interés. Ya como ha dicho, como he visto, nos han reunido muchas personas, eso es lo que me alegra mucho. Y me gustaría presentar a todos ustedes a dos personas más importantes de la charla, porque sin ellos, sin su asistencia, no hemos tenido esa oportunidad para reunirnos y para discutir el tema tan urgente en ese mundo, el fenómeno de fake news en la web y redes sociales y los métodos para combatirlas. Y esas personas son la directora de la facultad, doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, y mi querido colega, el jefe de la oficina de Sputnik en Uruguay, Oleg Vismitinov. Pero como se dice, ladies first. Doctora Rosy, por favor. Gracias, buenos días. Efectivamente es bastante temprano para nosotros aquí en México después de estos cambios de horario por el asunto de la contingencia, pero es un gusto, un placer estar aquí con ustedes, establecer este diálogo que creo que va a ser muy fructífero para nuestros estudiantes y para toda la comunidad de la Universidad Veracruzana. Tenemos también periodistas conectados en estos momentos. Entonces, conocer y ver cómo ustedes manejan este asunto de las fake news, ver una propuesta distinta de trabajo, entonces eso es importante y enriquecedor para nuestros estudiantes. Me voy a permitir presentar a dos personajes importantes dentro de la universidad, que son el apoyo de nosotros para que estas actividades salgan adelante. En primera instancia voy a presentar al maestro José Luis Martínez Suárez, es el director general de la Unidad de Humanidades a la cual nosotros pertenecemos, y al director de Comunicación Universitaria, el doctor Raciel Damón Martínez Gómez, que también nos acompaña muy temprano. Ellos están conectados desde la ciudad de Jalapa y nosotros aquí en el puerto de Veracruz. Gracias por estar también y compartir con nosotros. Que provechito el café ya Raciel está tomando cafecito. Gracias por estar. No sé si el maestro José Luis quisiera hacer algún comentario ahí al respecto y les agradezco a los dos su presencia aquí con nosotros. Sí, si le permiten el audio al maestro José Luis Martínez Suárez, por favor. Да, коллеги, можно микрофон подключить? ¿Puede encender el micrófono, por favor? No le permite, dice el maestro. Нет, говорят, что не подключается микрофон. Не разрешают подключение. ¿Podría repetir, por favor, a quién tenemos que encender un micrófono? Al maestro José Luis
Martínez, de Humanidades V, dice su nombre. La tecnología a veces resulta muy difícil. Sí, a veces es demasiado. Es que hay tantas cosas, tantos detalles. Perdóname, por favor. Tanto nos ayuda que a veces nos deja... A veces no permite hacer nada. Exactamente, pero bueno. Pero bueno, como ustedes nos indiquen, yo quería que ellos también hicieran algún comentario al respecto de este enlace, de este trabajo que estamos desarrollando desde la facultad. Pero bueno, si la tecnología no nos permite en estos momentos, podríamos continuar. No sé si haya algún otro asunto, ¿no? Sí, quizás sigamos con otra persona y mientras nuestros técnicos van resolviendo el problema. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, Sí, sí, muchas gracias. También sí, podría permitir abrirle el micrófono al doctor Raciel Damón Martínez Gómez. Bueno, yo el Ahí maestro me José Luis ya parece abrió su que está micrófono, ya. ya aparece. Adelante, maestro. Muy buenos días, muy rápidamente. En efecto, este tipo de situación ya forma parte de nuestra cotidianidad también y nos estamos acostumbrando a todo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de vinculación. Creo que es enriquecedora en todos los sentidos y la Universidad Veracruzana pues se siente completamente complacida por esta oportunidad de extender nuestros horizontes. Seguramente ese es el inicio de un trabajo de colaboración que va a tener efectos altamente positivos con nuestra visión de la realidad que anima todos los haceres de la Universidad Veracruzana. Así que bienvenida Rusia a el puerto virtual de Veracruz y México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ahora, si pudieran abrirle un momentito el micrófono a Raciel Damón Martínez Gómez, por favor. Sí, me imagino que debe estar abierto. Adelante, Raciel. ¿Ya? ¿Me escuchan? Perfecto. Ay, muy buenos días. Pues qué placer, qué gusto, porque estemos enlazados Moscú, Montevideo, Veracruz, Puerto y aquí en Jalapa. Los saludo gratamente, al igual que José Luis Martínez. Pienso que va a ser una relación muy interesante con la agencia rusa Sputnik. Sabemos de su profesionalismo. Creo que el tema de las fake news nos inunda. Es un tema, un discurso que tenemos que abordar con nuestros alumnos. Y hablo de emoción porque brevemente les platico a mis amigos rusos que yo hice un reportaje en la perestroika con el tema de la perestroika en 1989. Estuve también con la famosa Glasnost, y entonces conviví con muchos periodistas en aquel momento crucial para ustedes, de una transición súper importante, y me encantó la convivencia con los periodistas en Leningrado, en Moscú y en algunas repúblicas del Báltico. Entonces, para mí es un gran honor escucharlos, escuchar a nuestra compañera en Moscú. Me llamó la atención porque siempre yo he escuchado de parte de los rusos un español perfecto. Entonces, me encanta saber que esos vínculos que son muy estrechos desde hace mucho tiempo, ellos miran hacia América Latina. Y entonces yo creo que la FACICO, la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, va a resultar con mucho provecho de esta relación. Se los agradecemos a nombre de la Universidad Veracruzana y pues bueno, pues bienvenidos y celebro esta reunión. Muchísimas gracias. Gracias, Raciel. Gracias también a mis compañeros que están aquí enlazados del cuerpo académico, la doctora Pilar Anaya, la doctora Patricia Aguirre, el maestro Juan José Domínguez Panamá,
el maestro Alfredo, que es el secretario de la facultad, y a todos nuestros alumnos que se desmañanaron el día de hoy para estar presentes en esta conferencia. Pues muchas gracias, bienvenidos todos, y pues le cedemos el uso de la voz a Anastasia para que continuemos con esta actividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por las palabras tan cálidas. Espero que ese día sea no solo un inicio, ¿saben?, de cooperación prolongada, sino de la amistad verdadera, porque es muy importante para nosotros, a pesar de la distancia, siempre estamos juntos. Y me encantaría contarles un par de palabras sobre un periodista destacado, sobre el protagonista de nuestra charla, un experto en las relaciones internacionales que, según mi opinión, es una de las personas con más experiencia que conozco. Entonces, apreciados amigos, les presento a Oleg Vismitinov, el jefe de la agencia Sputnik en Montevideo, en Uruguay. Se graduó en la Universidad Estatal de Moscú de Relaciones Internacionales y Sciences Po en Francia, y después trabajó como corresponsal permanente y el jefe de bureau de la agencia RIA Novosti en Cuba y Argentina, y desde 2015 dirige el bureau regional de Sputnik en Montevideo, y creo que de verdad es una de las personas que sabe tantas cosas de las relaciones internacionales, del periodismo de América Latina, de Rusia, así que por favor que lo aprovechen y que disfrutan de la clase. Y si me permite un par de palabras sobre la agencia, sobre Sputnik, que es una agencia internacional con la sede en Moscú, pero con las delegaciones territoriales en todo el mundo, desde Pekín hasta Montevideo. Y la agencia nació en 2014, pero ya ahora ofrece los contenidos en más de 30 idiomas, con los servicios de noticias en ruso, español, inglés, farsi, chino y árabe. Y hace un rato que hemos lanzado un proyecto educativo, Sputnik Pro, en el marco de que nos reunimos. Ese proyecto es destinado a los profesionales y los estudiantes y consiste en facilitar el intercambio de experiencia entre los profesionales rusos y los expertos o estudiantes extranjeros, y el desarrollo de las comunicaciones mediáticas. Creo que otros pormenores nos contará un poco Oleg. Y mi último comentario, chicos, por favor, es que en esas condiciones, me refiero al formato virtual, es un poco difícil mantener un diálogo vivo, pero sí lo tratamos de hacerlo. O sea, por favor, que no duden en hacer las preguntas en el chat de grupo. Mi colega Asia está acá y me ayude con las preguntas, porque después las pasaremos a Oleg. Espero que pueda responder la mayoría, porque siempre estamos un poco apretados de tiempo. Y sí. Y saben que para los periodistas no hay temas prohibidos, o sea, pueden preguntar todo lo que quieran respecto a Rusia, al periodismo, no sé, a todo. Bueno, todos los que les interesa, aquí estamos para eso, para hablar, para discutir los temas más actuales del mundo contemporáneo. Entonces, por favor, Oleg. Muchísimas gracias por esta presentación tan cálida. Realmente unas grandes gracias, un gran placer de poder estar hablando ante los estudiantes. Muchas gracias a los profesores de la universidad, al equipo académico. Realmente hablar ante este público tan distinguido para nosotros y tan querido es un placer y algo que a nosotros nos llena de orgullo y nos llena de un placer, digamos, profesional. Un placer adicional para mí poder compartir esta charla con personas que vivieron en su propia piel los tiempos de la perestroika, los tiempos de la glasnost, los tiempos de los cambios en la Unión Soviética, que era para nosotros un periodo crucial.
realmente fue una experiencia única para el país, para todos nosotros. Bueno, muchas gracias y pasamos a la charla. Creo que voy a hablar un poquito sobre el tema que nos preocupa a todos, a los periodistas, a los lectores, a los suscriptores. Después pasamos a esta forma de intercambio a través de las preguntas, porque lo que queremos compartir es nuestra experiencia. Nunca estamos hablando de que lo que estamos haciendo es la última verdad, en la última instancia es lo único. No, solamente estamos compartiendo nuestras experiencias, nuestras visiones, estamos proponiendo nuestras recetas para que lo vean, porque el mundo periodístico, el mundo mediático está entrando, bueno, entró ya en esta fase, cuando uno de los más grandes desafíos son los fake news y todavía se están elaborando las recetas de cómo contraponer la verdad a esto, cómo reaccionar, cómo deberían reaccionar. Hay algunas recetas que funcionan, hay otras que no funcionan tan bien, pero todavía, a mi modo de ver, estamos en el proceso de elaboración de esta salida, de esta respuesta a desafíos. Nosotros tenemos nuestra experiencia como agencia de prensa y radio. Un par de palabras sobre nuestra agencia para ver qué es lo que, desde qué óptica lo estamos mirando. Somos desde el primer punto de vista una agencia de prensa, una agencia de noticias que ofrece el servicio de noticias 24 horas en formato de hilo de noticias, es decir, el servicio noticioso en formato de cortos textos, que es un formato tradicional para cualquier agencia como AP, Reuters, France Press, EFE, ANSA, etc. Desde otra parte, digamos, otra parte de nuestra agencia es la redacción del sitio web. El sitio web funciona como un medio digital aparte, es como la diferencia principal del servicio de noticias de nuestro sitio web es que ofrece el contenido un poco más de color, un poco más de opinión, porque el servicio de noticias siempre es el servicio de ofrecer los sucesos, el servicio de contar los hechos, y el sitio web como un medio digital ofrece además opiniones, notas de color, columnas de opinión, es decir, que ya sirve otro tipo de información a sus consumidores. Y tercera parte de nosotros es la radio, que nosotros tenemos tanto la radio en la web, que emite 24 horas al día, como también lo pueden escuchar nuestros radioprogramas en forma de podcast en nuestro sitio web, y salimos también en diferentes radios a través de América Latina. Siempre estoy hablando, cuando hablo de la experiencia del servicio, en español de nuestra agencia, porque nosotros tenemos un gran servicio en ruso y también en otros idiomas, en todos los idiomas europeos, en muchos idiomas del mundo, incluidos todos los idiomas de la ex Unión Soviética, es decir, la agencia realmente es grande, pero nosotros estamos compartiendo la experiencia de nuestra redacción latinoamericana, que está en Montevideo, y del servicio de información en español. Bueno, pasando un poquito ya al tema de nuestro tema de hoy, que realmente resultó ser uno de los temas que más preocupa a la comunidad periodística, es el tema de fake news. Primero, la primera pregunta siempre es cómo identificar una noticia falsa. ¿Cuáles son sus, digamos, rasgos principales para que lo puedan distinguir ante todo los periodistas, nosotros los que trabajamos cada día con una enorme cantidad de información, que tenemos que procesar enorme cantidad de información para sacar la información veraz, para poder distinguir qué es lo que merece la pena hacer periodísticamente y qué es lo que hay que descartar o reaccionar de otra forma. Bueno, entre los rasgos más característicos de un fake news es que
cuando estoy hablando de fake news, estoy hablando de una información que aparece en el mundo mediático. Puede ser en las redes sociales, puede ser en algún medio digital, puede ser en las redes de comunicación como el WhatsApp, Telegram o cualquier otro messenger que usamos. Bueno, el primer rasgo que este mensaje, esta información es anónima y muy emocional. Segundo, que en este mensaje no hay ni un solo suceso que puede ser comprobable así rápido. Tercero, este mensaje contiene la información sobre un supuesto peligro para la vida de una gran cantidad de personas o sobre las víctimas posibles o supuestamente reales. Otro rasgo que nos hace pensar en que esto pueda ser un fake news, que en esta información hay algo que dice que las autoridades están escondiendo la información veraz sobre el tema de este mensaje. Como fuente de esta información, muchas veces se cita algún familiar, algún conocido en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, o simplemente se nota que se cita que la fuente sin nombrarla. Y también la fake news tiene un llamado a difundir al máximo esta información. Bueno, si una información que nosotros como periodistas en nuestro trabajo vemos contiene estos rasgos, esto, digamos, nos hace pensar que tenemos que, ante todo, ir corroborando la veracidad de esta información y no tomarla ya como una información veraz. Bueno, cualquier periodista sabe que si no tenemos la fuente exacta de alguna información, ya no puede considerarse como información periodísticamente hablando. Aquí, aparte de digamos, este rasgo crucial, se agregan varios más. ¿Por qué los fake news tienen tanta propaganda hoy, tanta, digamos, tienen tanto alcance? Bueno, todos nosotros, somos personas humanas. Muchas veces nosotros, con la cantidad de información que tenemos alrededor de nosotros, nos resulta difícil comprobar la información. No la comprobamos porque o nos da pereza o no lo queremos o simplemente no nos interesa. Entonces, los periodistas, a diferencia de digamos, consumidores, de las personas normales que no lo son periodistas, tienen una obligación de comprobar la información. ¿Cómo comprobar la información? Tenemos la posibilidad que no tienen las personas, digamos, normales que no son periodistas. Nosotros podemos trabajar con los expertos. Nosotros podemos llamar a los expertos y corroborar si esta información es o puede ser veraz o no. Entonces, para nuestro punto de vista, una de las cualidades que tiene que tener cualquier periodista que trabaja con la información es saber encontrar al experto adecuado. Nosotros ahora en las redacciones muchas veces trabajamos con todo, con la política internacional, con la economía, con los temas relacionados con la salud, ahora en los tiempos de la pandemia. Además escribimos de cultura y a veces un poquito de deporte. Es la realidad que hay en las redacciones siempre de las agencias de noticias hay siempre tanta información que no se puede decir que acá tenemos un periodista especializado solamente en esto y escribe solamente sobre este tema. No, muchas veces nosotros
periodistas trabajamos con temas relacionados con diferentes temas que a veces nos sobresalen de nuestro horizonte de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que saber encontrar expertos. Esto es una, digamos, cualidad clave para poder trabajar con la información. Nosotros, esto es el lujo que tenemos nosotros, los periodistas, que no tienen los consumidores. Nosotros podemos llamar a los expertos y corroborar la información. Aparte, tenemos que ser expertos en poder trabajar con la información corroborándola por Internet. Tenemos que tener un manejo perfecto de las herramientas de búsqueda de Google, de otros buscadores, para poder encontrar la fuente verdadera de alguna información que estamos trabajando. Aparte, acá entra otro asunto. No tenemos que limitarnos con Google. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos buscando alguna información, no periodísticamente hablando cualquiera. Uno quiere enterarse de algo como... ¿qué hace? Entra en Google, comienza a encontrar. Pero ahí nosotros estamos ya dependiendo de la lógica del trabajo de Google. Entonces, las páginas que el buscador considera más pertinentes para nuestra búsqueda, los pone en el primer plano. Nos ofrece como primeros resultados de la búsqueda. Y muy pocos, cuando buscamos algo en el Google, saltamos los primeros resultados y pasamos a la tercera, cuarta, quinta o décima página. Pero a veces la información veraz está ahí. Entonces, hay que ver, buscando la información, primero, saber trabajar con el buscador empleando todas las técnicas que ofrece. Él sí ofrece bastante posibilidades, puede excluir algunas fuentes, puede incluir al revés fuentes, y además ver a otros buscadores, también usar otros buscadores que no usan, que usan otra lógica del trabajo. Bueno, también hace falta tener, para el periodista es una cosa muy crucial, tener el pensamiento crítico y una, digamos, inclinación paranoidal a corroborar todos los sucesos de los que estamos hablando. Ahora hay tantos fake news en el mundo mediático que no podemos ignorarlos, tenemos que responderlos. Es decir, que si nosotros a veces no reaccionamos a los fake news, de una u otra forma los estamos respaldando. Además, los productores de fake news están apelando al lado emocional de las personas. ¿Por qué? Nosotros somos personas humanas, somos personas, digamos, que vivimos en el entorno humano. Cuando suena la señal de alarma, el primer instinto humano, el primer instinto de nosotros es pasar a nuestros próximos esta señal de alarma. Entonces, este instinto lo están usando los productores de fake news. Uno abre una noticia, uno abre una comunicación en WhatsApp que le hace pensar que es muy alarmante y uno de los primeros instintos es reenviarlo. ¿Cuántas veces nosotros en los grupos de WhatsApp en los que estamos hemos recibido comunicaciones que para nosotros parecen una tontería, pero otros lo hacen porque creen que es una amenaza? Por ejemplo, muchas veces en Rusia, en las redes rusas o también en las redes hispanas acá en Latinoamérica, me llegaban los mensajes. Tienes que publicar este mensaje en el muro de Facebook, que todas mis fotografías que yo publico en el Facebook no tiene derecho a publicarlo y de esta forma lo vas
digamos, vas a retirar el permiso a Facebook de usar todas mis imágenes en mi muro. Es un fake news total, porque todos nosotros cuando entramos en la red social ponemos el sí a que la red social puede usar las imágenes que están publicadas en nuestro muro. Entonces, la gente no corrobora esta información, lo reenvía a nosotros. ¿Por qué? Porque le parece alarmante, quiere compartir, lo hace, digamos, a través de sus instintos de ser buena gente, pero propaga la información que no es veraz. Además, uno de las universidades canadienses hizo un experimento. Cuando a los que participaron en este experimento les ofrecieron una lista de noticias, una parte de estas noticias fueron falsas. ¿Qué fue? Que la gente, sabiendo ya que estas noticias son falsas, igual tenía la intención de compartirlos. ¿Por qué? Por si acaso. Entonces, nosotros no podemos guiarnos por estos principios. Nosotros tenemos que dejar al lado en nuestro trabajo el lado emocional de nosotros y guiarnos por la pura lógica, por los puros principios de trabajo periodístico. En cualquier agencia de prensa hay un manual de trabajo, se llama manual de estilo, se llama manual de trabajo, reglas de trabajo, como quieran. Y ahí están los pasos de cómo se corrobora la información. Nosotros en la agencia también tenemos este protocolo de cómo corroborar la información que sacamos de las redes sociales y lo estamos haciendo. Entonces, también, según nosotros entendemos, nosotros como periodistas también tenemos que responder a los fake news que están dañando que pueden provocar mucho daño. ¿Por qué? Porque igualmente, si nosotros difundimos la información veraz sobre el suceso, igualmente la gente va a difundir nuestra información en las redes sociales, porque si una persona primero difundió un fake news sobre algún tema, si nosotros salimos con la aclaración, hay muchísimas posibilidades de que, de que nuestra información también va a ser reenviada por estos consumidores, como, digamos, la continuidad de la historia. Bueno, otra parte de la que quería hablar es, digamos, nuestra experiencia que nosotros, con los fake news que vimos nosotros ya personalmente en nuestra agencia en los últimos meses. Primero, ante todo, fue una avalancha de los fake news que tuvimos que combatir. Fue con las noticias falsas sobre la vacuna Sputnik V, sobre la vacuna rusa, cuando en el año pasado apareció la información sobre que la vacuna fue registrada en Rusia en muchísimos medios. Aparecieron opiniones críticas que en sí no está mal. Lo que pasa es que cuando uno pone crítica como persona en, digamos, su entorno personal, es una historia, pero cuando uno está hablando en su calidad de periodista, está hablando ante otras personas, incluso su opinión personal se convierte en algo que está influenciando a otra gente. Ya es otra responsabilidad, ya es otra fuerza de sus palabras. Entonces, siempre hay que medir lo que estás diciendo, porque se trata, aquí en este mismo tema, se trata de los temas de salud. Imagínese la situación si uno que es antivacuna dice que no en su red social, en la televisión o en el medio. Dice que no, esta vacuna es mala, está dañina para la salud, es
puede producir efectos muy malos. Entonces, una persona que, un consumidor de noticias que está acostumbrado a lo que se dice desde la pantalla es la verdad, se guía por esta opinión que no está fundada en ningún basis científico, se niega la vacuna y después se enferma de esta enfermedad, con las consecuencias que eso puede ser. ¿Qué carga moral cae sobre la persona que estaba hablando desde su punto de vista como persona, no como especialista, no siendo un experto en temas médicos? Es absolutamente justificado exponer las dudas sobre las vacunas, sobre lo que sea, pero estas dudas tienen que ser formuladas como dudas y tienen que ser dirigidas a los expertos en el tema y respondidos por los expertos. Porque hay temas relacionados con la salud, con la seguridad de las personas, que uno no puede manejar así como lo maneja en su círculo familiar. No puede hablar a sí mismo ante un espacio, ante la audiencia de miles de personas, miles de seguidores en sus redes sociales. Bueno, lo vimos, por ejemplo, en Argentina, cuando apareció la información de que Argentina hizo el contrato con Rusia sobre la compra de las vacunas. Aparecieron notas como la vacuna rusa es una apuesta arriesgada de Alberto Fernández, la vacuna... Y salieron unos fake news absolutos. Cito los títulos o digamos, las afirmaciones que aparecieron en los medios. La vacuna rusa apenas se probó en pocas decenas de personas. Falso. No hay estudios científicos que la avalen. Falso. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no estaba notificada. Falso. La más repetida fake news sobre la vacuna en los medios argentinos era que se saltaron todas las fases y protocolos de la elaboración de la vacuna. Totalmente falso. Creo que ahora ni vale la pena decir que todo era una falsedad para no perder el tiempo. Bueno, esto fue con la vacuna. Otra historia que nos tocó, digamos, a nivel personal, profesional, fue una publicación de un medio argentino, donde los autores de esta publicación encontraron en la red, no sé de qué forma, encontraron una investigación de un centro que decía que Sputnik, la agencia rusa, estaba difundiendo no la información no comprobada, sino peor, los virus informáticos. Nosotros sí estábamos propagando los virus informáticos a nuestros lectores, suscriptores, para que los lectores o suscriptores sean más propicios a la vacuna rusa. Bueno, en sí es una información que parece ser muy rara, para decirlo en forma muy suave, así, pero nosotros comenzamos a ver desde dónde salió esta información inicial y resultó que uno de los centros de investigación analizó las páginas de Sputnik y encontró que en algún lado de las páginas, en los comentarios o algo, había enlaces a algún software malicioso o algo así, pero no en el texto, sino en los comentarios. Los comentarios no siempre se moderan de tal forma que es posible verlos todos. Muchas veces, cuando tienes muchísimas informaciones en los comentarios, los usuarios pueden dejar información, cualquier tipo de enlace y cualquier tipo de, digamos, de virus o algo así. No fue para nada
la propagación de virus o algo así. Incluso utilizando este mismo método de análisis, analizando con esta misma metodología los sitios web de New York Times, del mismo medio argentino, de otros medios, resultaban que estos medios eran mucho más dañinos que la agencia Sputnik. Pero bueno, los periodistas que tomaron esta investigación como una cosa, digamos, seria, no se tomaron el trabajo de comprobar la información, de analizar con la misma lógica, con la misma tecnología su propio medio o cualquier otro medio. Es decir que, tenemos la política editorial que está, digamos, muy crítica a Rusia. Bueno, tomemos toda la información negativa sobre la vacuna, sobre las agencias de información rusas y vamos a publicarla sin comprobarla. Bueno, tenemos que salir como periodistas, nosotros todos somos partidarios de una u otra corriente política, pero siempre trabajando en el servicio de información tenemos que dejar al lado nuestras preferencias políticas y corroborar la información de manera independiente, guste a nosotros o no nos guste. Bueno, ya digamos para algunas cosas también sobre este tema que quería mencionar sobre el fake news. Ahora no es una preocupación solamente para nosotros, para ustedes y para nosotros, sino para todo el mundo. Hace unos años, hace un par de años, ya las grandes agencias de información, grandes agencias noticiosas, nos decían en los congresos, en los eventos que se organizan, que la lucha contra el fake news quedó como el problema principal del mercado mediático, de la esfera mediática. Entonces, los principales servicios de noticias introducen en su planilla los especialistas que se ocupan de la verificación de información. Por ejemplo, podemos citar las palabras del jefe de la agencia norteamericana Associated Press, Gary Pruitt, que decía que en todos los últimos años tenemos una tendencia muy preocupante que las redes sociales difunden la información mucho más rápido y tienen la audiencia mucho más alta que las historias veraces y las historias comprobables que se difunden por los canales de los medios tradicionales. Los sucesos, dice Pruitt, están amenazados, aunque siguen siendo los reyes del periodismo. En la misma, digamos, línea se pronunció el director de la agencia France Press, Fabrice Friess, que dijo que la lucha contra los fake news es una de las luchas principales para los periodistas, para los reporteros. Desde su punto de vista, desde el punto de vista del director de France Press, las fake news tienen que ser analizados por los medios tradicionales y los medios tienen que decir, esto es la mentira. Bueno, de hecho, en France Press hicieron un departamento de cerca de 40 personas que se ocupan de la verificación de noticias que están trabajando. Desde la misma óptica lo trabajan en la agencia EFE, que tienen un equipo especial que se llama Verifica, que su trabajo está centrado en la verificación de
de las noticias que entran en las mesas de edición. Todos los jefes de las agencias mundiales absolutamente coinciden en que la prioridad no debe ser, la prioridad siempre debe ser la veracidad de las noticias y no la velocidad. A veces hay que sacrificar la velocidad para no difundir la mentira. ¿Qué es lo que pasa? Ahora las agencias de noticias están, ya hace varios años, muchos años, están en este sistema. Están luchando no por minutos, por segundos. Todos los grandes medios tradicionales están suscritos al servicio de noticias de las grandes agencias, porque ningún medio puede tener periodistas en todo el mundo, entonces usan los servicios de noticias. Todos tienen una especie de terminal del programa donde reciben el hilo de noticias de diferentes servicios. Y el que primero dio la noticia, a este medio lo van a citar. Y muchas veces para nosotros los periodistas, la cantidad de cuántas veces nos citaron otros medios, los periodistas de las agencias de noticias. Entonces, muchas veces para nosotros los periodistas de la agencia de noticias, la cantidad de citas de nuestro material es uno de los KPI, es uno de los... es uno de los indicadores de cómo miden nuestro trabajo, nuestros jefes, nuestros suscriptores, las agencias que miden el rating de los medios de comunicación. Entonces, hay nosotros como periodistas que trabajan en la edición, que están tecleando Enter, publicando la noticia en la web o en el servicio de noticias, siempre tenemos esta dicotomía o esta, digamos, tenemos que hacer esta difícil dilema: o verificamos la información o la publicamos sin verificar. Ahora entramos en un mundo donde el daño de la publicación de una información no verificada puede ser mucho mayor que la ganancia de publicar algo que no está comprobado. El daño puede ser tanto para los suscriptores como para la reputación del medio. La reputación del medio es algo como la reputación de la persona. Es algo que se gana durante el largo camino, subiendo a una cima de la montaña, pero con un paso malo podemos perderla y caer abajo mucho más rápido que fue el camino de su vida. Bueno, me parece que en este momento tengo que parar y pasemos a nuestra parte favorita, Anastasia, ¿no? A las preguntas, porque si no, bueno, fue digamos, compartimos nuestra visión, compartimos nuestras preocupaciones, compartimos los problemas que vemos. Era esto principalmente. Muchísimas gracias. Sí, tiene razón, es nuestra parte favorita. Es que eso nos falta durante la pandemia, esa atmósfera de solo hablar y hablar de una manera a que ya estamos acostumbrando, ¿no? Pero sí, seguimos con las preguntas y tenemos muchas. Amigos, de verdad son muy interesantes. Hay unos que nunca he visto durante todo el proyecto y llevamos un par de años haciéndolo, por eso sí, de verdad son muy interesantes. Fantástico. Sí. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el fin de fake news. ¿Quién se gana y quién gana al difundir una fake news? Bien, realmente es una pregunta muy buena que una persona pensativa siempre se hace. ¿Para qué? ¿Quiénes son los elaboradores de fake news? Primero, a mi modo de ver, los
primero, son personas que elaboran el fake news para satisfacer sus propias necesidades, a veces un poco enfermizas. Es lo mismo que los elaboradores de los virus informáticos. Para que una persona con tanto conocimiento de tecnología está elaborando un virus que elimina el contenido del disco duro de un usuario. ¿Para qué? ¿Qué provecho saca? Ninguno. Pero de esta forma está expresando su personalidad. Es un tema un poquito relacionado con la psicología de las personas, con los puntos débiles de nosotros seres humanos, que a veces cuando no tenemos la posibilidad de expresarnos por vía tradicional, o algunas personas que se quedan en una situación marginal, marginal intelectualmente, hacen este tipo de comportamiento simplemente para poder expresarse. Y claro está que no la enorme, sino la mayor parte de los fake news están elaborados por los partidarios de una u otra corriente política. Sean pagados, no sean pagados, pero muchas veces que uno elabora el fake news, otro lo hace pasar solamente porque esta fake news responde a su pensamiento, corresponde a la concepción del mundo que tiene él, corresponde a sus preferencias políticas. Lo hace pasar sin pensar, sin corroborar. Entonces, están usando diferentes fuerzas políticas, diferentes fuerzas político-económicas, digamos así, están usando nuestras debilidades humanas, de esto lo que estaba hablando, de gritar alarma, de avisar a nuestros seres queridos sobre la supuesta alarma. Están usando esta capacidad, nuestra deficiencia humana, para preservar sus propósitos políticos, económicos, sociales, partidarios o de otra índole. Muchas gracias. Bueno, sí, me parece que cada caso de cada noticia es muy individual, sí, pero en general hay como dos líneas, dos vías. Tienen que ver con los fines personalizados, o con los fines políticos. Y eso todo depende de la organización que tiene que ver con eso, o de una persona. O sea, es bastante difícil. Hay que, creo que, analizarlo mucho y hacer mucho trabajo para rastrear eso. Incluso tuvimos casos cuando una fake news tiene como fuente algún humorista o algún cómico que lo hizo como, digamos, una cosa graciosa, algo que para reírse, pero de repente esta información adquirió todas las cualidades de una nota de prensa. Sí, eso también pasa. Después la gente empieza a pensar en eso como la única fuente de noticia y como si no existiera nada más. Bueno, seguimos con otra pregunta. Entonces, ¿qué circunstancias harían más creíble una fake news? Mientras de más peligro se trata la fake news, más audiencia va a tener. Nosotros, lamentablemente, seres humanos, a nosotros nos llama mucho la atención la información relacionada con las tragedias, con los dramas, con todo lo que es dramático. Lo puede decir cualquier periodista, que mientras más dramática es la noticia, más lectores va a tener. Entonces,
uno, mientras esta fake news aparenta ser, mientras más alarma tiene en su mensaje, en su message, más audiencia va a tener. Y aparte, mientras está redactada con más profesionalismo, más audiencia lamentablemente va a tener. Nosotros tuvimos un caso en Rusia cuando alguien grabó una supuesta nota radial con el supuesto médico muy conocido en Rusia que hablaba sobre cómo combatir el coronavirus con los medios caseros. Encontraron una persona con la voz muy parecida, lo grabaron, hicieron fue como una parte de una nota radial y lo pusieron en las redes sociales. Después esta persona, el médico tuvo que salir a desmentirlo porque era, digamos, una propagación enorme que recibió este video y para evitar las consecuencias tuvo que salir el mismo médico, que no tenía que ver nada con esto, pero tuvo que desmentirlo para, digamos, evitar el mayor daño. Es esto. Lamentablemente, con cada vez los fake news salen más elaborados y más aspecto de verdad tienen. Sí, con las redes sociales la situación empeora muchísimo, porque allá la información difunde tan rápido como así, de la noche a una mañana y ya, casi no puedes pararlo. Y también creo que también tiene que ver con la alfabetización mediática. Es que con eso están vinculadas otras preguntas, por eso es como un vínculo, una vía por seguir. Entonces, la clave del éxito de las fake news es la narrativa o el lenguaje que emplea la noticia falsa y qué acción debe realizar el periodista frente a ello. Si vemos que esta fake news tiene una audiencia muy alta, ya está, digamos, difundida, y esta fake news realmente tiene un peligro, hay que desmentirla. Nuestra tarea como medio es desmentir, es hacer llegar la información veraz al público. Pero aquí hay un ojo. Si la información, si la fake news todavía no tiene una audiencia grande, hacerla llegar a través, aunque sea con el desmentido, a través de la redacción de un medio, puede jugar también un papel muy nocivo. Entonces, siempre hay que ver, hay que analizar cada caso, pero en el caso de que hay una amenaza a la salud o al orden de cosas, o hay una amenaza seria, digamos, en la fake news tiene que ser abierta al público por los expertos. Nosotros tenemos que llamar a los expertos para que los expertos digan, no, esto es una fake news. ¿Por qué? Porque esto es así y así. Es la única forma que nosotros podemos combatirla. No hay otra forma, solamente explicando a través de las personas que son especialistas en este tema, que son expertos, no nosotros con nuestra opinión, sino los expertos en el tema. Si nosotros como periodistas decimos, no, esto es solamente una fake news, un lector nos va a decir, pero bueno, con todo el respeto, pero ¿quién es usted para hablarme de coronavirus? Pero si yo estoy hablando con un experto en alguna clínica especializada que me está desmintiendo a base de su formación académica y clínica y su experiencia clínica profesional, todas estas informaciones falsas que se difunden, el valor de la información, el valor de mi mensaje como periodista se multiplica. Y así podemos combatir los fake news.
Sí, parece que lo único que pueden hacer los periodistas es verificar de nuevo y hacerlo de nuevo otra vez. Y si dudan en algo, hacerlo otra vez, hasta que estén seguras como máximo. Sí. Oleg, ¿qué opina usted de la alfabetización mediática? Es un proceso que nosotros como periodistas tenemos que llevar. La tarea principal de nosotros es, en esta situación de competencia enorme del mercado, hacer que nuestra información veraz, comprobable, fundada, llegue al consumidor final, rodeado de notas de color, rodeado de notitas cortas falsas, de todo tipo de información que es mucho más accesible. El tema es que, ¿por qué estamos hablando de la alfabetización o del proceso, digamos, de acercamiento del público a los medios periodísticos serios? Porque la información ligera, la información, la prensa amarilla o la prensa rosa o la información en los sitios web que trabajan como generadores de contenidos es mucho más accesible para el consumidor final. Salta desde todas las publicidades. El consumidor no tiene que hacer ningún esfuerzo para obtener esta información y consumirla. Al revés, para llegar a la información comprobable, tiene que entrar en la página del medio, por lo menos es ya el primer paso, y después leer un artículo que a veces está escrito con un lenguaje bastante, con un lenguaje más difícil para la comprensión que un lenguaje de una fake news. Aparte, nosotros entramos ahora en el periodo cuando muchos medios están trabajando por el sistema de paywall, es decir, que los consumidores tienen que pagar por la información para poder leer el diario o la agencia online. Este sistema tiene muchas cosas buenas, pero a la misma vez nos limita la audiencia. Entonces, ahí está nuestra tarea importantísima, es saber encontrar esta fórmula mágica de llegar con la información veraz y comprobable al lector que está seducido por la información no comprobada, por la información, por las noticias amarillas, por las noticas esas cortas que aparecen en los web, en generadores de contenidos, o peor todavía, de las opiniones que aparecen en los sitios web personales y en las páginas, en las redes sociales de los llamados opinion makers. Pueden ser periodistas, pues pueden ser figuras, pueden ser personalidades de cultura, de entretenimiento, que expresan en su página personal su punto de vista, su visión. Tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que pasa es que cuando tiene audiencia, adquiere la importancia, adquiere la responsabilidad. Y muchos consumidores finales de las noticias a veces no ven la diferencia en una página personal de algún periodista, de alguna figura pública, de alguna personalidad del mundo de los espectáculos y el medio. Es decir, para un consumidor final, estas informaciones, digamos, están en el mismo nivel. Nosotros sabemos que no es así y nuestra super tarea, digamos, es hacernos llegar al público, al máximo público posible.
Gracias. Sí, la fórmula de verdad es mágica, porque es muy difícil. Sí, es verdad. En el mundo contemporáneo, más que nunca, porque estamos bombardeando con la información por todas las partes, y es tan difícil entender dónde se puede consumirla o dónde hay que solo cerrar la página, no sé, impresa o web, y ya. Y nunca volver a esa parte de noticias. Es la parte indispensable. Porque sí, si desaparecen las personas que consumen las noticias falsas, desaparecerá como un fenómeno. Seguimos. Hay otra también que me gustó mucho. ¿Cómo afecta el trasfondo cultural si una audiencia cree en las noticias falsas? Quiere decir que cómo influye la situación, el entorno cultural en la propagación. Bueno, cada sociedad está más o menos, digamos, propensa o cualquier sociedad, cualquier grupo social puede caer en trampa de periodística, digamos, o no periodística, sino trampa de información. Todos nosotros somos humanos, dependiendo de nuestra cultura. Para todos nosotros hay temas muy sensibles. Para los rusos, unos temas son sensibles. Para otras naciones, para los europeos, otros temas sensibles. Para los para otras regiones, incluso en Rusia, nosotros tenemos cerca de 100 nacionalidades en Rusia. Entonces, hay muchísimos grupos culturales, grupos, digamos, no grupos, sino comunidades, esa es una palabra mejor, comunidades. Entonces, para estas comunidades, algunos temas son más sensibles que para otros. Entonces, algún fake news religioso va a tener mucho más impacto en el grupo WhatsApp de los religiosos que en la página, que en el TikTok, que nadie le va a hacer caso, algo que se ocurre. Entonces, lamentablemente vemos que los fake news están elaboradas teniendo en cuenta el público final. Siempre los elaboradores, los productores de las fake news están presionando los botones correctos, están tratando de apelar a nuestras partes más sensibles. Para algunos es uno, para otros es otra. De otra forma, los periodistas, los opinion makers, las personalidades de espectáculo, cuando están expresándose en sus redes sociales, también, ellos saben perfectamente, los periodistas y la gente del mundo de los espectáculos sabe perfectamente cómo trabajar con el público, sabe perfectamente cómo formular su narrativa para que el mensaje sea aceptado y difundido por el público. Entonces, sí o sí, sin pensarlo mucho, están usando la misma técnica. Entonces, ahí va. Los productores de las noticias falsas, sean los productores, digamos, conscientes o a veces inconscientes, están apelando a la debilidad, a la sensibilidad humana y juegan con esto. Para cada grupo cultural puede ser su modo de influencia, pero siempre es así. Para la comunidad religiosa es una cosa, para los veganos es otra cosa, para los seguidores de alguna marca especial en el mundo de automovilismo, de motociclismo, de lo que sea, también es otra cosa. Pueden, por ejemplo, en un grupo de seguidores de alguna marca de
de autos pueden publicar una fake news que contiene alguna información sensible sobre su preferida marca de autos. Inmediatamente esta información va a adquirir una audiencia muy grande. Al revés, si publicamos esa información en un portal dedicado a los gaticos, nadie va a darse cuenta sobre esto porque no es su audiencia. Entonces, ahí vamos. Estoy simplificando los ejemplos, pero a propósito, para, digamos, expresarme mejor. Hay que confesar que de verdad nunca he pensado en el aspecto cultural. En serio, que voy aprendiendo también. Y sí, es muy importante cuando nos enfocamos, bueno, no nosotros, si me refiero a la gente, a los periodistas, se enfocan en un grupo con los intereses y culturales, religiosas o cualquiera. Y sí, así, sí, ya lo tengo, es que sigo pensándolo. Sí, muchas Estamos gracias. enriqueciéndonos porque nos gustan muchísimo estas charlas. Estamos compartiendo Sí, nuestra experiencia, ¿ve? pero también nosotros estamos a través de las lecciones, a través de las preguntas, a través, lamentablemente no estamos viendo ahora los ojos de los participantes, de todos los participantes. Esto es lo que nos Quizás un afecta día. muchísimo. Un día. Todos esperamos día, ese a lo día, mejor ese vamos. momento. Otra pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como jóvenes para combatir las fake news? ¿Y de qué forma podemos apoyar a que las futuras generaciones no tengan que lidiar con ellas? Una perfecta pregunta, a mi modo de ver, Fantástica, sobre todo sí. para periodista joven. Primero, ante todo, tenemos que nosotros y los periodistas jóvenes tenemos que aprender a ser siempre mejores periodistas. Tenemos que primero adquirir todas las habilidades técnicas posibles. ¿Por qué? Porque si nosotros reaccionamos lento debido a que no podemos teclear rápido, estamos perdiendo la batalla mediática. Entonces, tenemos que tener todas las habilidades técnicas necesarias para un periodista, como si trabajamos con el texto, teclear rápido; si trabajamos con el video, saber la edición de videos, hacerlo rápido y profesionalmente. Segundo, tenemos que tener una formación no quiero decir fundamental, pero tenemos que tener una formación muy importante y académica para nosotros poder adquirir este hábito de poder encontrar verdadero experto en el tema. Nosotros, aunque tengamos una formación muy amplia, no podemos ser expertos en todo el tema. Entonces, la formación académica nos ayuda a analizar la situación, nos ayuda a ver la lógica de lo que pasa y nos ayuda a encontrar los instrumentos adecuados para responder a esa situación. Esto es una ventaja que da una formación académica, una formación universitaria al periodista, una cosa muy importante. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Hacer esto, trabajar en nuestras redacciones difundiendo la información verdadera y comprobable, pero de tal forma que no sea, voy ahora a decir simplificando, que no sea aburrida para el público. Porque si nosotros aburrimos con nuestra información, no nos van a leer, no nos van a escuchar, no nos van a mirar. Van a apagar la televisión, van a hacer zapping, van a cambiar de la pestaña en el Chrome o en el Firefox o en el Internet Explorer. Tenemos que saber contar las historias verdaderas, pero contarlas de tal forma para que sean, para que sepan competir con las historias falsas. Esto es una tarea, parece que puede ser fácil. No, no es para nada fácil.
Es muy importante saber eso. Aquí también quería mencionar algunas cosas que para mí, bueno, para mí como periodista, como la persona que trabaja en la redacción, que me parece que van a ser muy necesarias para los periodistas que van a entrar en las redacciones en los próximos años. Tienen que, bueno, tener esa formación académica para tener un cierto nivel cultural e intelectual, tienen que hablar absolutamente, poseer otros idiomas, algunos, por lo menos uno, mejor dos, porque esto ayuda muchísimo a ampliar el horizonte de la búsqueda de información. Y una cosa bastante particular que es este fenómeno, para a mi modo de ver, se produce en los últimos años. Ahora es muy popular el periodismo no es muy popular, sino adquiere mucha más importancia el periodismo investigativo. Para ser buen investigador, no hace falta ahora, no es el investigador al estilo de James Bond o al estilo de periodista de las películas que lucha contra los malos con la pluma, con el arma. No, el periodista muchas veces investigativo tiene que saber trabajar con Big Data, con una gran cantidad de datos que se publican en la red. Los datos estadísticos, los datos de los organismos oficiales, los datos en cifras, en números y los datos en palabras. Entonces, para mi modo de ver, los que van a poseer, van a saber la tecnología de trabajar con esta cantidad de información, van a tener mucha... Van a tener mucha demanda en el ámbito profesional. Y también una cosa más digamos, particular todavía, cualquier periodista tiene que manejar a perfección todos los instrumentos informáticos, buscadores, etcétera, etcétera, pero ahora incluso si algún periodista sabe un poco por lo menos las nociones de programación, de cómo funcionan los instrumentos de información que nos ofrece Internet, siempre es mucho más, siempre tiene mayor posibilidad de llegar a la información que está buscando. Bien, bueno, me pasé un poco, perdón, Anastasia, pero quería... No, está súper bien porque estoy de acuerdo con cada palabra. Sí, eso es verdad. Porque la formación juega un papel principal en cualquier ámbito, en cualquier esfera, y en el periodismo más que en otras. Porque si empezamos a pensar en lo que pasa. Y el mundo contemporáneo nos da las oportunidades perfectas para la educación, para educarnos. Porque tenemos muchísimas universidades con los programas únicos y con, no sé, con esos nuevos formatos que tenemos ahora para hablar con los expertos de otra parte del planeta. Sí, la formación es lo más principal, lo más importante. Además, hablando de información, ahora los estudiantes que estudian ahora en las universidades tienen una dicha, un placer de tener todos los instrumentos informáticos. Una sola cosa quería decir, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad hacía las tareas de casa, una enorme parte de tiempo me tomaba hojear el diccionario, buscando el significado de las palabras, aprendiendo el otro idioma. Es decir, de las 2 horas que estaba haciendo la tarea, 1 hora y media estaba hojeando las palabras. Ahora lo tecleas, pones enter, listo. Es decir que esto, para mí, si para mí en aquel entonces alguien me hubiese dicho que puedes hacerlo así, nunca lo creería. Es decir, esto es algo que los estudiantes de ahora, ustedes tienen una dicha de tener estas informaciones, de tener esas posibilidades, esos instrumentos. Es algo fantástico, realmente hay que aprovechar. Sí. Y el mundo ha cambiado tanto que ahora tenemos tantas oportunidades. Y sí, lo de teclear las noticias y todas esas cosas, sí. Es que por eso nos engañan nuestros profesores. Dicen que no tenemos memoria porque vamos tecleando todo, cualquier frase, y
no la tenemos en la mente después, pero es otra cosa. Bueno, creo que ya nos falta tiempo, creo que tenemos un rato para la última pregunta. Y que con el paso de los años, el manejo de los fake news se ha sabido controlar o se nos ha salido más de las manos. ¿Qué le parece? Estamos en el proceso de elaboración de instrumentos, cómo hacerlo. Rusia aprobó una legislación para combatir los fake news, sobre todo los que tienen más que puedan tener más impacto. Otros países apelan a que no hay que combatir los fake news, pero la realidad, la tercera visión es que hay que hacerlo, pero hacer a medida, digamos, complementar diferentes métodos. Pero la situación actual es que la propagación de fake news se convirtió en el mayor problema de ahora, que todavía estamos elaborando esta respuesta. A veces nos funciona bien, a veces nos funciona, digo, la humanidad. A veces todavía resulta que hay que buscar más. No podemos decir que para nada que comprendemos cómo obtener la victoria sobre la fake news, no una victoria definitiva, para nada. Y mientras más servicios aparecen, más desafíos aparecen. El Clubhouse, que ahora es muy popular en las redes sociales, puede convertirse también en un canal para fake news. Todavía no se lo ha convertido, pero está en el proceso de crecimiento. Nadie sabe qué va a pasar en 2 meses. ¿Y cómo luchar contra el fake news en Clubhouse? No hay respuesta todavía, porque es absolutamente otra herramienta digital. Entonces, ahí estamos en pleno, no quiero decir combate con fake news, eso suena más a guerra, pero tenemos este desafío, estamos tratando de lidiar con este desafío, algunos con más éxito en algunos casos, con más éxito, en algunos casos con menos, pero lo estamos haciendo. Sí, es muy difícil vaticinar el futuro. Y me parece que eso depende de nosotros, me refiero al futuro de las fake news. Y bueno, del profesionalismo de los periodistas, del público, de las plataformas, de 1000 cosas que ni siquiera no nos imaginamos. A ver qué tal será en 2 meses, no sé, o mañana o en una semana, quién sabe qué va a pasar. Es de esperar que la situación no se empeore y un día podamos decir que no. Ya, el fenómeno no existe, podemos olvidarlo y ya dejarlo atrás. Como la pandemia de coronavirus. Uy, sí. Eso sí. Bueno, muchísimas gracias, Oleg. Muchísimas gracias por su discurso, por sus respuestas, como siempre. Muchas gracias a la universidad, a los profesores, a todos los estudiantes que participaron, que llegaron tan temprano. Me acuerdo que ir temprano a la universidad era uno de los desafíos. Muchas gracias. Sí, el más grande. El desafío más grande. Sí, muchísimas gracias a todos los profesores, a todos los estudiantes. Señora Rossi, acá está, creo, no, es que no la veo en la pantalla. Acá está, ¿sí? Sí. Sí, entonces, Sí. ¿qué tal todo? Vamos terminando. ¿Qué tal le parece la clase? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Desafortunadamente nuestras autoridades tuvieron que salir de la conferencia porque tenían otras actividades también, una agenda bastante llena de actividades que hacer, pero ha sido muy, muy interesante escucharlos, conocer sus puntos de vista, las preguntas de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, que también hubo egresados aquí conectados, de los periodistas. Desafortunadamente por falta de tiempo ya no va a ser posible dar respuesta a todas las preguntas, pero de verdad gracias por el intercambio de información.
A Oleg, muchísimas gracias también por los datos, por la información que nos ha dado, y bueno, este es el inicio de una serie de actividades que vamos a tener con ustedes, y pues qué mejor manera de haber empezado con un tema tan nuevo, tan interesante, tan importante para todos aquellos que hacen periodismo, ¿no? Y que están dedicados a este trabajo. Muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chicos, colegas, les pido por favor que encienden las cámaras, si se puede, para hacer una foto grupal. Ah, perfecto. Sí, si les parece aquí bien. Raciel. Muchísimas gracias, Raciel, por continuar con nosotros. No, me encantó. Es pasiva, Anastasia, es pasiva, Oleg. Fantástico. Qué alegría escuchar una palabra en ruso a través de tantos kilómetros. Nos llena de alegría, nos llena de... Es realmente, aparte de, digamos, aparte de lo profesional, lo humano que se siente en estos encuentros es algo que toca el corazón realmente. No, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Es que creo que Oleg no sabe y otros tampoco. Casi cada discurso, casi cada charla con Alfredo, que también está acá con nosotras, empezamos con la frase Dobry вечер, que es como buenas tardes en ruso. Sí, eso es lo que me alegra mucho. Sí. Dobry вечер, Anastasia. Eso. Bien. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Por desgracia, ya termina el tiempo para la charla. Espero que nos veamos muy pronto, sí, en abril. Es de esperar que a todos les haya gustado mucho y que lo hayan disfrutado y vayan a utilizar en su carrera profesional en futuro. Muchísimas gracias. Entonces, un saludo muy grande desde Moscú hasta Uruguay y México. Gracias. Sí, hasta luego. Chao. Gracias.